Nunca te iba a ver, dijiste que habían otros amores que quería conocer, ya que te había sido por perdida. Ahora a mi lado. 8:18 de la mañana, continuamos en Marandúa Noticias con la buena música de los hermanos Lebrón. Música que no se va a poder bailar en los bares porque de acuerdo al lineamiento que ya dio el gobierno nacional, pues se va a permitir la venta de alcohol, de diferentes bebidas embriagantes en los bares y en restaurantes con los protocolos que ya vamos a estar hablando de eso, pero no se va a poder bailar. Parte de la crítica que también han hecho pues el gremio de los bares a nivel nacional. Y justamente a esta hora tenemos comunicación con el vocero de Asobares en Colombia, Camilo Ospina. Presidente, muy buenos días y gracias por estar aquí en Marandúa Noticias. Laura, muchas gracias por la invitación. Unos muy buenos días para usted, la mesa de trabajo y para la audiencia de Marandúa Estéreo. Bueno, ¿ustedes cómo recibieron los lineamientos que dio a conocer el gobierno nacional de la reapertura de los bares y también de la venta de alcohol? Pues Laura, hay que contextualizar un poco el tema. Asobares ha trabajado de la mano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y con el equipo técnico del Ministerio de Salud los últimos 4 meses en la construcción precisamente de ese protocolo, que es el que en la resolución 1569 se expide y fuimos partícipes de esa construcción. Entendemos perfectamente el contexto en el que nos estamos debatiendo. Es como lo hemos expresado en diferentes espacios. Hemos tenido el carro en el taller durante 6 meses. En este momento es el momento de limpiarlo, ajustarlo, de sacarlo, pero llevarlo a 60 para que no se funda el motor. Entendemos que el objetivo es llegar a esa normalidad que teníamos antes de COVID, pero en este momento de reactivación, de inicio de labores, pues hay unas limitaciones que nos imponen y que consideramos que así no sean las más convenientes en términos económicos, son convenientes en términos de frenar esta pandemia, porque el peor escenario, Laura, sería que pues tuviéramos un rebrote y nuevamente clausuraran nuestra actividad y confinaran nuestra sociedad. Sí, y justamente como ustedes han venido trabajando, digamos, de la mano en esos protocolos, contémosle a los oyentes cómo será esa nueva, digamos, realidad en los bares y en los restaurantes. Sí, digamos, hay unos puntos muy interesantes. El primero de ellos es que preferiblemente, pues impulsará la cultura de la reserva. En nuestro país no es que sea por ahora muy utilizado el tema, pero sí consideramos que para un mejor control del aforo de los sitios, qué bueno que nuestros clientes, usuarios, se vayan acostumbrando a hacer una llamada previa, si ese establecimiento tiene algún tipo de reserva en sus redes sociales, alguna plataforma de reservas, qué bueno que se pudiera llegar a utilizar. La gente que se va a encontrar en los ingresos de los establecimientos, un punto de control. En ese punto de control se le tomará la temperatura, se aceptará como tal la declaración del estado de salud de esa persona. Es importante porque aquí la responsabilidad individual prima también, que tú aceptes como tal y declares que estás en buen estado de salud. También se desarrollar en ese momento lo que es lavado de manos, bien sea con el alcohol glicerinado o con algún tipo de gel que disponga ese lugar. El distanciamiento entre mesas de 2 metros será el que determine el aforo del sitio. Aquí y en la resolución quedó muy claro que no hay un porcentaje definido como tal, sino es ese distanciamiento entre mesas el que determinará el aforo. Y lo más importante, Laura, aquí es un llamado que cierra el primer ciclo, y es el ciclo de la reactivación, que luego de ese decreto 1168, que trabajamos también intensamente con el Ministerio del Interior, a quienes les agradecemos siempre su disposición, pues que ya permitió como tal las pruebas piloto con venta y consumo de licor al interior de los establecimientos. Pues esa resolución cierra el ciclo y ya nos dice el cómo, qué debemos aplicar. Entonces, aquí el llamado es para los alcaldes del país, para que soliciten cuanto antes
diseñen con con el sector privado, con sus líderes, que ahí hay un paréntesis que nos gustaría tener una representación en el Guaviare, pero una representación oficial. Lamentablemente hemos visto en Marandúa que utilizan nuestro nombre y nos hemos comunicado con el líder y no es un capítulo oficial de nuestra asociación. Sin embargo, respetamos el liderazgo que tengan los empresarios y esa organización. Entonces, aquí para cerrar el tema, lo importante es el llamado que se le hace a los alcaldes del país. Ayer en la noche expedía el Ministerio del Interior una circular informativa para los alcaldes de cómo debían y cuál era el proceso para esa solicitud, para que cuanto antes tengan la autorización del Ministerio de Salud, aprobación del Ministerio del Interior y podamos iniciar actividades cuanto antes en el sector. ¿Cuánto antes sería, presidente, más o menos cuándo? Es decir, el próximo mes de octubre ya se estaría pudiendo volver a los bares. No, no para nada, Laura. Yo creo que ya Bogotá hoy podría llegar a tener respuesta al Ministerio del Interior y dependiendo del orden público que lamentablemente estamos viviendo en la capital, si se aprueba, hoy mismo pueden ya empezar a reactivarse ya con esa prueba piloto que llevamos desde el fin de semana pasado de Bogotá a cielo abierto. Así diferentes ciudades. Cali ha hecho ya su solicitud para que los Aguaelulo, como es la estrategia que creó como tal el alcalde y que ha tenido el apoyo del sector privado también, pues se pueda dar. Ya los tiempos ya están y el balón está en la cancha de los alcaldes. Cuanto antes hay que presentar la solicitud al ministerio y cuanto antes presionar esa respuesta para que si es positiva, ya el próximo fin de semana estén desarrollando y ya ejecutando sus actividades comerciales. Pues es un avance muy significativo. Entonces, doctor Ospina, hablando, por ejemplo, del uso del tapabocas. Cuando uno dice, bueno, voy a tener el tapabocas todo el tiempo, pero van a estar consumiendo pues bebidas, ¿cómo se va a regular ese uso? No, claramente, y la resolución, Laura, y es una inquietud pues que es normal, y la resolución quedó muy clara en eso. El tapabocas, el uso del tapabocas será obligatorio cuando tú vas a ingresar a ese punto de control que van a estar en los accesos, que va a estar en los accesos a los establecimientos. Pero una vez ya seas ubicado en tu mesa por el mesero que te va a atender, ya te lo retiras para la ingesta de tus alimentos y bebidas. Ojo, hay que usarlo ya en el desplazamiento, por ejemplo, a zona de baños o que te paras, no sé, a la barra a solicitar algo. En ese desplazamiento en zonas comunes te lo vuelves a poner, pero ya dentro del grupo tuyo y la ubicación en tu mesa, te lo puedes retirar. Muy bien, esas son las minucias entonces de los protocolos. Sí, Doctor Camilo, en lo que corresponde a esas negociaciones con el gobierno nacional frente a la manera en cómo se iba a activar la economía y en el particular su sector, pues suponemos que también se habrá tocado un tema como por ejemplo el de que si al iniciar tan limitadamente el negocio, pues los impuestos, ¿cómo van a quedar? Si van a quedar también al 100% o hay algún tipo de posibilidades de paliar un poco ese aspecto. Sí, eso lo hemos venido hablando con el Ministerio de Hacienda. Hay 9 alivios directos para la formalidad de nuestro sector y aquí es importante aclarar que esos beneficios en términos de impuestos son para los que realmente lo pagan, para ese establecimiento que pues no tiene casi que ni un registro en Cámara de Comercio, ese empresario que no tiene formalizada su nómina, que paga el arriendo directo al arrendador pero sin una factura con el 19% de IVA, pues hombre, no le van a servir porque es que ha estado en la informalidad casi que rayando con la ilegalidad. Entonces, los alivios que se han implementado, como el no tener el IVA en los arriendos del 19%, que ya lamentablemente terminó el 31 de julio, pero ya le solicitamos al gobierno nacional. Ayer teníamos también en el Congreso, en la Comisión Primera de Cámara, como lo hemos tenido con la Comisión Segunda también de Cámara,
la semana pasada le hemos solicitado al Congreso que adelante un proyecto de ley para que se den nuevamente estos alivios, porque hay que recordar que ya como tal el gobierno no tiene la declaración de emergencia económica con la que podía sacar decretos, leyes. Entonces, ese tipo de iniciativas son importantes, y le han beneficiado a los legales, ¿no? Entonces es importante aclarar este tema y lo seguiremos insistiendo, como les digo, para que los beneficios se sigan extendiendo. Por ejemplo, el impuesto al consumo que deben cobrar los bares y restaurantes en Colombia del 8%, que es un impuesto muy puntual que tiene nuestro sector, está suspendido como tal, estamos exentos hasta el 31 de diciembre, pero ya le solicitamos, y de hecho mañana vamos a tener un foro con el ministro de Hacienda y Revista Semana, donde vamos precisamente a solicitarle, y a Sobares junto con Acodres, el gremio de los restaurantes del país, le vamos a presentar una propuesta tributaria analizada y sustentada por una de las mejores firmas tributaristas del país, para que el gobierno nacional acate algunas de esas recomendaciones que vamos a hacer en esa presentación, en esa propuesta, y que mañana estaremos diciéndosela yo personalmente al ministro de Hacienda, cosa que podamos extender esos beneficios en términos de impuestos hasta el año 2021. Sin duda, porque el impacto en estos 6 meses de confinamiento, de no poder trabajar, pues ha tenido un golpe muy fuerte en todo el sector. Lo sabemos acá desde el panorama local, pero por supuesto que lo que se ve a nivel nacional. Entonces estamos muy pendientes y pues atentos a estos detalles y sobre todo esos alivios que lleguen pues para todo el sector. Sí, sin duda. Y Laura, muchísimas gracias por la invitación. Queríamos tener mucho más en el radar al Guaviare. Como insisto, queremos tener una representación oficial nuestra. Lamentablemente, pues no ha sido así bien recibida por algunos de los líderes ahí. Un líder puntualmente que inclusive ha sido irrespetuoso con nuestra directora jurídica, que lo ha contactado porque la marca de Asobares está protegida como tal. Entonces, sin duda estamos trabajando por el sector en el país y los mantendremos permanentemente informados. Me comprometo en eso, Laura. Pues muchas gracias al presidente de Asobares en Colombia, Camilo Ospina, por este espacio. Y bueno, ese llamado para que ojalá el Guaviare también se sume a Asobares Nacional. Muchas gracias. Feliz día. Así es, un feliz día.